Bien, vámonos hermanos al libro de Salmos en esta mañana. Creo que el libro de los Salmos pareciera que es uno de los preferidos del Antiguo Testamento para muchos, ¿verdad? Sí, cuando queremos ir a una reunión de oración o cuando estamos en un grupo, siempre se nos viene a compartir algún salmo y hasta que conocemos algunos de memoria también, ¿verdad? Y en este día vamos a pedir al Señor que sea Él hablándonos a través de este libro, como lo hacemos cada domingo. Amén. Les pido que inclinen sus cabezas y vamos a orar a Dios que sea Él, pues tocándonos con su palabra, tocándonos específicamente a través de este hermoso libro de Salmos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti con nuestra Biblia abierta, Señor. Para que seas tú, oh Dios, abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Queremos realmente ir a tu palabra, Señor, conociendo que tú eres el que está descrito ahí, Señor, con todos tus detalles, con todo tu amor, con todas tus misericordias para nosotros. Señor, te ponemos, Señor, este libro y te ponemos nuestras vidas en tus manos. Y sé tú, oh Dios, obrando a través de tu palabra en nuestras vidas. Amén, amén, amén. ¿Qué cosa podemos decir del libro de los Salmos? ¿Cómo es que nos identificamos con este libro? ¿Por qué lo escogemos mucho? Yo sé que para otros hay otros libros, pero la mayoría toma este libro de los Salmos. ¿Por qué podría ser? Que de repente muchas cosas similares, ¿verdad? Nos identificamos mucho con las emociones que podemos sacar de allí, de algunos salmos. O sea, nos hace sentir las emociones muy parecidas al salmista, como también algunas frustraciones. Vemos en algunos salmos que David es el mayor autor allí en este libro, que muestra también que a veces está como diciendo, rechinan los dientes queriendo hacer más y no puede por situaciones y nos identificamos con él. Como también nos identificamos por las alegrías de los salmistas al leer estos salmos y nos identificamos en el tamaño de cualquier emoción que pueda tener el salmista, nos identificamos con esa emoción. ¿Por qué? Porque tanto él como nosotros somos humanos. Tanto el salmista como nosotros conocemos a Dios, que Él está atento no solamente a lo que pensamos, sino que también a lo que sentimos. Qué precioso, ¿verdad? Sí que realmente nos encanta este libro. Y en cierta manera, hermanos, cuando venimos al tiempo de la adoración, al tiempo de la alabanza, y cantamos juntos al Señor, lo que realmente hace el Señor es tocar nuestro corazón con su palabra a través de los cantos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y hay un paralelismo entre el tiempo de alabanzas y el tiempo cuando leemos los salmos. Algunos de los salmos ya los cantamos, pero no todos los salmos. Pero viene siendo casi paralelo, casi similar, porque los salmos son cantos de alabanza. Se habla del libro del Salterio, es el Salterio grande, donde hay muchos cantos en este libro. Y realmente hacemos bien cuando vamos allí porque como que nos encontramos en el camino del salmista en muchas oportunidades. Amados, recordemos que los salmos son cantos que tienen melodías humanas en sus letras. Por eso es que nos identificamos, por eso es que preferimos leer allí, porque vemos que casi está pisando la tierra que nosotros pisamos también. El propósito, pues, de este libro es tocar tu corazón y la mayoría de estos salmos lo logra. Amén. Pueden haber algunos que de repente como que ni fu ni fa, pero la mayoría, ¿no es cierto? Pero en esta mañana vamos a tratar de descartar el ni fu ni fa, porque toda es la palabra de Dios. Amén, toda es la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 19, por favor. Perdón, 119. Encuentre Salmo 119 porque este es el salmo que he escogido hoy día. Es el más largo. ¿Por qué habrá escogido el pastor este salmo cuando tiene cuántos versos? 115. ¿Cuántos tiene? 120. ¿Cuántos?
en voz baja para que no muchos se enteren de tan largo que es este salmo. 150 versos. No vamos a leer los 150 versos hoy. ¡Qué bueno! Ya se dieron cuenta que tiene 150 versos, ¿verdad? Ahora, como no queremos leer los 150, vámonos al Salmo 19. Vámonos al Salmo 19. ¿Cómo ve que titula ahí su versión Reina Valera este salmo? Las obras y la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes tiene otro título allí? ¿Las qué? Las excelencias de... ¿Qué dijo? ¿De la palabra de Dios? Muy bien. Entonces habla acerca de qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué los moví del Salmo 119 al 19? Porque el Salmo 119 también habla de las excelencias de la palabra de Dios. Y fíjense que está este 19, por supuesto, antes del 119, pero hay una razón, hermanos. Toda la palabra tiene un orden, toda la palabra de Dios ha sido inspirada por alguna razón no humana, pero sí de Dios, es que la tenemos aquí en nuestra Biblia. Entonces, si tenemos un libro antes que el otro y que tiene un tema similar, podemos decir con toda confianza de que tenemos en el 119 algo concentrado de lo que explica de una manera expandida en el 119. El Salmo 19 está hablando de las obras y la palabra de Dios. En cierta forma podemos decir que es un compacto del 119. En otras palabras, podemos decir que el 119 viene siendo como una lupa que hace mirar más grande el Salmo 19. ¿Okay? Así que podemos concentrarnos en el Salmo 19 y poder tomar la generalidad del Salmo 119, es lo que quiero decirles en esta mañana. Y entonces, cuando leemos ese salmo o estos salmos, tienen la intención de que incluyamos en nuestra lectura, en el contenido principal de estos salmos, lo que es la palabra de Dios, que incluyamos nuestro corazón en ella. Que nuestro corazón esté incluido allí. El libro de los Salmos tiene ese propósito de no solamente decirnos cuán valiosa es la palabra, sino que tocar nuestro corazón y que nuestro corazón pueda decir lo mismo acerca de la palabra de Dios. Detengámonos un poquito en esto porque realmente esto es vital si queremos entender y queremos ganar cuando leemos el libro de los Salmos. Y donde que el libro de los Salmos va a referirse no solamente a sí mismo, sino que va a referirse a toda la palabra de Dios. A toda la palabra de Dios. Vamos a mirar el Salmo 119. Mire el versículo 7, 8 y 9. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Jehová, ¿qué dice? ¿Perdón? ¿Es fiel? Que hace sabio el sencillo, el 8. A ver, Yolanda, otra vez el 8, por favor. El 9, por favor. También el 9. Muy bien. Ahora, miren ustedes cómo comienza cada versículo. La ley de Jehová es perfecta. Cuando vemos se trata de, está definiendo lo que es la ley de Jehová. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. Está definiendo lo que es el testimonio de Jehová. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová
son verdad. Estamos mirando de que en estos 3 versos tenemos, como decir, 6 sinónimos de lo que es la palabra de Dios. 6 sinónimos de lo que es la voluntad de Dios. Usted puede poner la palabra de Dios en lugar de la ley y no está haciendo mal, porque eso es la palabra de Dios. Usted puede leer el testimonio y darse cuenta que toda la palabra de Dios es el testimonio de Dios, es la palabra de Dios. Igual que sus preceptos, es la palabra de Dios. El temor de Yahvé es limpio, es la palabra de Dios. Los juicios de Jehová están dentro de la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Qué está haciendo ese salmo? Está describiendo, está diciendo lo que es la palabra de Dios. Son sinónimos. Tantas cosas que pueden describir a la palabra de Dios. Y lo que está escrito aquí no es otra cosa que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es fiel. Los mandamientos de Dios son rectos. La voluntad de Dios es pura. El temor de Dios es limpio. Los juicios de Dios son verdad. Esto es la voluntad de Dios. Esta es la palabra de Dios. Son definiciones y el Espíritu Santo nos está poniendo sinónimos para que entendamos todo lo que significa la palabra de Dios. Amén. Se está expandiendo su mente, su corazón, su alma. A veces si entendemos la palabra de Dios, podemos definirla, podemos decir lo que es en nuestros propios términos, pero qué hermoso ver que el salmista pone muchos sinónimos para que entendamos aún con más profundidad lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Es todo aquello que está escrito en la Biblia. Amén. Es todo lo que está escrito aquí en la Biblia. Ahora mire, vamos al Salmo 119, por favor. Salmo 119. Ahora vamos a leer el verso 1, el 2, el 3 y el 9. Quiero pedir que alguien lea el versículo 1, por favor. ¿Alguien de ustedes? Bienaventurados los perfectos de corazón, ¿por qué? Porque andan en la ley de Jehová. ¿Qué dice de aquellos que andan en la ley de Jehová que son qué? Bienaventurados. Verso 2. Otro de ustedes que pueda leer, por favor. Y con todo el corazón le buscan en sus testimonios. ¿Qué pasará con ellos? Van a ser dichosos. Bienaventurado significa dicha, significa alegría. Verso 3. ¿Quién quiere leer el verso 3? No hacen iniquidad ¿quiénes? Si pusiéramos ese sus con letra mayúscula, creo que estaríamos entendiéndolo mejor. Si ponemos con S mayúscula sus, estamos refiriéndonos no a mis caminos ni sus caminos, sino a los caminos de Dios, porque es lo que quiere decir este verso. Ahora, vuelvo a leer poniéndole imaginariamente S mayúscula, a ver cómo lo entiende. No hacen iniquidad, ¿qué más? Los que andan en sus caminos. En los caminos de Dios. ¿Dónde encontramos los caminos de Dios? En su palabra. Entonces, cuando andamos en sus caminos, la cual es su palabra, su contenido, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? No haremos iniquidad. Muy bien. Verso 9, por favor. Otro de ustedes que pueda leer, a ver en ese lado, ven que quiere leer verso 9. ¿Con guardar qué? Tu palabra, no su palabra ni mi palabra, es la palabra de Dios. Tu palabra. Me gusta mucho la nueva versión de las Américas porque en cada ocasión donde quiere referirse a algo del Señor lo pone con mayúsculas y me parece muy apropiado. Porque a veces nos confundimos y pensamos que
se refiere a nuestros caminos, porque aparece con una S pequeña. No, son los caminos de Dios. Cuando leemos ese tu palabra con una T minúscula y la palabra incluso minúscula también, podemos decir que es la palabra de alguien, pero entonces si yo encuentro la T mayúscula y la P mayúscula, me refiero que es la palabra, no la mía ni de aquel, sino la palabra de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque Él quiere que le entendamos que es su palabra, que son sus caminos, que son sus mandamientos, que es su ley, la que va a lograr en nosotros cualquier cantidad de beneficios para la gloria de su nombre. Amén. Si nosotros vamos con esa manera, si hacemos este escrutinio, esa delicadeza cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, entonces vamos a encontrar lo que Dios quiere revelarnos con su palabra. No solamente el libro de Salmos, sino que toda la Biblia. Lo que está haciendo Salmo 119, Salmo 19 es levantando la palabra de Dios al lugar máximo para que nosotros podamos reverenciarla y tomar atención en cada una de sus palabras. Amén. Es lo que está haciendo. Y Salmos está haciendo eso con estos 2 salmos. Que Dios nos ayude a considerar la palabra como lo consideran los salmistas. Que podamos poner esos sinónimos a la par con toda la importancia que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios para mí y para ti. Es la voluntad de Dios para todos aquellos que le conocen. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra, con el S mayúscula y con la P mayúscula. Amén. ¿Qué encontramos allí? Todas las cosas que hemos leído, como la ley de Dios, el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, el temor de Dios, los juicios de Dios, todo eso es contenido de la palabra de Dios. Y todas estas cosas definen la voluntad de Dios, que es perfecta, que es fiel, que es recta, que es pura, que es limpia y que es verdad. Estoy leyendo solamente lo que dice Salmo 19. Toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a entender. Y más que entender, sino sentir que la Biblia que usted tiene en sus manos contiene la palabra de su Dios. Que está escrito allí la voluntad de su Dios y de mi Dios. Que cuando nos acerquemos a ella, sepamos que estamos allí frente a un diálogo donde Dios tiene la primera palabra y espera de mí no solamente una lectura superficial, sino una lectura profunda, porque es Dios quien está hablando en ese momento. Amén. Cuando nosotros leemos la ley de Jehová es perfecta, un poquito que la ley, como que le tenemos un poquito como que no nos gusta mucho eso de ley, ¿no? Porque a veces quisiéramos entender que la ley no es buena porque siempre está obligándonos a hacer cosas. Pero cuando la ley de Jehová es puesta en la palabra de Dios, usted tome nota que es la voluntad de Dios. Que vivamos de esta manera, porque hemos sido hechos para cumplir su voluntad. O sea, ¿podemos tener la ley de Jehová en nuestro corazón? Definitivamente que sí. ¿Podemos entenderla? Definitivamente que sí. Porque es hecha por Dios para nuestro bien. Revela su voluntad para aquellos que somos de Él. Es su voluntad. Lo que debe tener un valor tremendo para nuestra vida, para tu vida y para mi vida. Hermanos, cuando vengamos a la palabra de Dios, vengamos como el salmista viene a la palabra de Dios. Que describamos la palabra de Dios como el salmista lo hace. Y no solamente demos una definición rara, sino que realmente podamos tener muchos sinónimos en cuanto a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios pueda llenar nuestra mente con lo que es Dios. Entonces, la ley es la expresión de la voluntad de Dios. El salmista ama la ley porque ella le comunica la voluntad de Dios. Y la ama porque ante todo y en primer lugar, el salmista ama a Dios.
Por eso dice, oh, cuánto amo yo tu ley. No podría hablar de esa manera a menos que ame a Dios. Porque dice, cuánto amo yo tu ley. Estamos en unas alturas un poquito, ¿verdad? Como Dios quiere que estemos. Que realmente podamos amar a Dios y la palabra de Dios. Que podamos amar su ley, amar su voluntad, porque le amamos a Él. Cuando amamos a Dios, como Dios espera que le amemos, entonces vamos a poder amar su ley. Y cuando amamos a Dios y no amamos su ley, entonces vamos a tener problemas allí, porque solamente es un sentimiento. Ay, qué bonito que está ese salmo y qué bonita esa parte que dice allí, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Sí, está muy bonito, pero es más que eso. Aquel que está escribiendo esto te ama. Aquel que está escribiendo esto, tú dices que lo amas. Entonces tú tienes que amar su ley, sus mandamientos, sus preceptos, sus juicios. Amar a Dios significa esto. Amar estas cosas, estos sinónimos, es amar a Dios. De otra manera, ni lo intentes. Porque Dios no va a recibir nada que no salga de tu corazón, que no salga de un amor hacia Él en primer lugar. Y lo digo con mucha claridad porque a veces somos muy buenos en cumplir las cosas con conciencia, con inteligencia y todo lo demás, pero sin amar a Dios como Él quiere ser amado. Ahí cambian, ahí todo comienza a tener colores celestiales en la palabra de Dios, porque Dios va a abrir nuestros ojos espirituales, nuestro corazón va a despertar a las alturas que Él quiere llevarnos a través de su palabra. Va a haber una diferencia abismal de cómo usted lee la palabra de Dios y cómo vive la palabra de Dios. Cuando usted ama a Dios, entonces va a amar la ley de Dios, sus mandamientos, sus testimonios, sus preceptos. No va a decir, ay, pues esta parte no. Usted va a hacerlo porque ama a Dios. Amén. No lo va a hacer por obligación, lo va a hacer por amor. Porque el amor de Dios se ha sido derramado en sus corazones, dice el apóstol Pablo. El amor de Dios ha sido derramado así. Sí puedes, mi querido hermano. No, que no puedes. Sí puedes, no por ti, sino por el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Tiene esto que caer, hermanos, en un cambio en toda tu vida en cuanto ahora lees la palabra de Dios, en cuanto lees tu Biblia. Es imprescindible considerar este escenario de amor a Dios al abrir tu Biblia. De otra manera vas a encontrar de repente aridez, no quiero decir aburrimiento. Porque a veces queremos leer la Biblia en todo un año y al final nos encontramos con números, con Levítico, con libros así como que quisiéramos que no, pues que sí, hermano. Dios nos ha puesto en nuestra iglesia a poder ver un poquito de cada libro de la Biblia para que atesoremos la palabra de Dios, para que amemos a aquel que la inspiró. Porque cada libro tiene algo valioso para su pueblo. Amén. Cada uno. Y ahora estamos en el libro de Salmos. En segundo lugar, vamos a mirar, hermanos, un poquito más de cerca al corazón del salmista. ¿Qué cosa hemos dicho del salmista respecto de Dios? El salmista escribe lo que escribe, ¿por qué? Porque ama, ¿a quién? Y por eso ama la ley. Por eso ama los mandamientos de aquel que él ama. Entonces, ¿qué podemos decir del salmista? El salmista tiene su corazón atado a Dios. El salmista está con un atado de amor hacia Dios. Mis amados, y esto no solamente para admirar al salmista, estoy seguro que así también Dios quiere que nuestro corazón creyente esté atado de amor a Dios. De la misma manera, no solamente para elogiar al salmista, sino porque Dios espera eso mismo de nosotros. Porque así como el salmista es hijo de Dios, así también nosotros somos hijos de Dios. Señor, dame aquello porque yo también necesito amarte. Y al amarte de esa manera, yo voy a poder amar tu palabra. Voy a poder amar mi Biblia, no tanto por el libro físico, sino porque ahí están tus mandamientos, tu ley, tus preceptos, tus testimonios, tus juicios. Amén.
Esto es la voluntad de Dios. Vayamos por favor, Salmo 19. Y quisiera pedir que alguien lea el verso 8. Salmo 19, verso 8. Y 8 dice: (19:8). Le va a gustar ese verso cuando lo encuentre. ¿Quién lo encontró? A ver, Ana Luisa. Ok. Muy bien. ¿Qué cosa dicen? ¿Qué hacen los mandamientos? Alegran el corazón. Ninguna versión puede quitar esa parte, porque realmente es lo que hace la palabra de Dios. Alegran los mandamientos son retos que alegran el corazón. Hermano, debe alegrarnos el corazón sus mandamientos, con S mayúscula, los mandamientos de Dios. La voluntad de Dios está hecha, está para que funcione nuestro amor hacia Él. ¿Por qué? Porque alegran nuestro corazón. Que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque estas tienen el fin y el propósito de alegrar nuestro corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nuestro pastor en los primeros años de nuestra vida cristiana, si algo no le parece, si algo le cuesta, hágalo aunque le cueste hasta que le guste. Porque está llamado a que usted se alegre su corazón cuando cumple la voluntad de Dios, cuando hace la voluntad de Dios. Al comienzo su carne va a zapatear un poquito, se va a encrispar, se va a poner los pelitos en punta, pero hágalo hasta que usted ame hacer la voluntad de Dios, porque eso Dios lo va a hacer en usted. Va a llegar el momento en que se va a cumplir, que los mandamientos de Dios le van a alegrar su corazón. Y va a hacer la voluntad de Dios con alegría en su corazón. Amén. Salmo 119, verso 14. Mire el testimonio del salmista. 119, verso 14. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien que no haya leído todavía? Salmo 119, verso 14. Otro vaya buscando el 111 del mismo 119 y otro el 162. Muy bien. ¿Qué cosa dice Salmo 119, verso 14? ¿Alguien que no haya leído? ¿Qué cosa le pasó al salmista? Se ha gozado. Se ha gozado en el camino. Se ha gozado de los testimonios. Más que toda la riqueza. ¿Ustedes tienen alegría cuando les vienen esos cheques de estímulo, sí o no? Sí. ¡Ay, qué contentos! Miren, uy, qué bonito está este cheque. Está contento por los ceros y ceros y ceros que vienen algunos, ¿no? Pero dice el salmista, me he gozado en tus testimonios más que cualquier cheque de estímulo. Amén. Y cuando tenemos más chicos, hijos más pequeños, más vienen, ¿no? Señor, ay, Señor, que me goce yo de tu palabra, de tus testimonios, de tu voluntad, más que toda la riqueza que tú puedas permitir que yo tenga. Amén. ¿Quién tiene el 111? Otro que no haya leído. El 111, por favor. Por heredad, o sea, como una herencia, he tomado tus testimonios para hoy. ¿Dice eso? Para mañana. Hoy y mañana. ¿Dice eso? Para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Porque es el gozo de mi corazón. Porque es el gozo de mi corazón. Hermano, qué precioso, ¿verdad? ¿Cuánto estamos aprendiendo en esta mañana? No tiene precio.
Ved, ven, venid, comprad leche sin dinero, dice Isaías 55. ¿Cuánto es que nos llena su palabra? ¿Cuánto es cuando descubrimos esto, que tantas veces lo hemos leído, cuando cogemos realmente lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, que podamos implicar nuestro corazón en su palabra? Que podemos venir siquiera, aunque sea arrastre, Señor, dice eso tu palabra, y arrastra, me voy, y me agarro de allí, me agarro con una mano, y comienzo, y Señor, gracias, y tú lo sigues haciendo, y sigues considerando lo que tienes que implicar tu corazón, que eso va a producir alivio, y no paras hasta que la palabra de Dios sea hecha carne en tu vida. Amén. Sea hecha realidad en tu vida, porque esto es el propósito de la palabra de Dios para ti y para mí, para todos nosotros. Amén. ¿Quién tiene el 162? Otro que no haya leído, o otra hermanita que no haya leído. 162. Ya les digo, hermano, cuando levantan todos la mano, yo no puedo ver a quién escoger. Ya saben que cuando digo esto, porque nadie está levantando la mano. ¿Cómo dice? Me regocijo. También es otro sinónimo de gozo, no de alegría, pero el regocijo es más, ¿no?, que una expresión, que una sonrisa. El regocijo es más que una sonrisa, ¿no? ¿Sí? ¿Es más? Ok. Entonces dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Bueno, yo escogería lo que dice la Biblia de las Américas, porque cuando decimos despojos son cosas que como que no sirven, ¿no? Pero para nosotros dice eso, pero realmente no es la intención del verso. Él se quiere referir a un gran botín, y vamos a leerlo de esa manera. Me regocijo en tu palabra como el que haya un gran botín. Como el que haya un cofre de joyas preciosas y monedas antiguas con mucho valor, como eso, como eso. No es tanto cosas que no sirven, que es la idea que nos trae de los despojos. Me regocijo en tu palabra como el que haya un gran botín. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios y tengo esto como un desafío para mí, tengo que mirarlo como un desafío. Amén, hermanos. Que cualquier cosa que tenga que ver con la palabra y que a mí que como que no me está entrando mucho, con mucha comprensión acerca de eso. No, esto es lo que es la palabra de Dios y yo no voy a parar hasta que eso se cumpla en mí. Hasta que eso lleve efecto en mi alma. Y puede decir, tal como lo dice el salmista, así también lo puedo decir yo por experiencia propia. Y poder decir, la palabra de Dios tiene poder, me cambió a mí y también puede cambiarte a ti. Amén. Así que como el corazón del salmista es movido por su amor a Dios, así, mi hermano, tu corazón debe ser movido por tu amor a Dios. ¿Se entiende eso? No debe ser movido por otra cosa, sino por tu amor a Dios. Si amas a Dios como dices que amas a Dios, tu corazón va a ser movido por Dios, a su palabra y no a ninguna otra cosa más. Amén. Entonces, cuando somos movidos a su palabra, entonces vamos a lograr ver y experimentar todo lo que dice el salmista, el gozo de su corazón, el regocijo de su corazón, la alegría en su corazón. Y alguien que está con esto, con un corazón así de grandazo, ¿no? Dígame si no va a lograr algo en este mundo. Si no va a lograr maravillas con gente que no conoce a Dios, que quisiera conocer a Dios para ser como usted. Así que el vivir como vivía el salmista realmente es un evangelismo al 101%. Oye, ¿por qué te ríes así? Pues Dios cambió mi sonrisa. Antes me reía guiñando el ojo. Ahora me río de todo mi corazón porque Él está conmigo, Él está por mí y para mí también. Y puede estar para ti también. Juan capítulo 19. Con este vamos a terminar, hermanos. Juan capítulo 19. Alguien que quiera leer, por favor, el verso 28. Juan 19, 28.
¿Alguien encontró Juan 19? Ok, ¿de qué trata este capítulo 19 del Evangelio de Juan? ¿De qué trata? ¿Acerca de quién? Versos 28 en adelante, 24 en adelante. ¿Cuál es el tema que titula su Reina Valera? ¿De qué habla? ¿Acerca de quién está hablando? Muy bien, en ese tiempo tan difícil del Señor, ¿verdad? En este capítulo podemos escuchar a Jesús mismo refiriéndose. Lea alguien, por favor, el verso 28. ¿Qué dice el verso 28? Para que la escritura se cumpliese, para que la palabra de Dios que se dijo de mí se cumpliese. Mire el honor, en qué lugar pone Jesús a la palabra de Dios. Y fíjese en qué momento lo dice Jesús. Es un momento climático, no es un clímax, para que se cumpliese la escritura. Tengo sed. Tengo sed. El verso 24. Perdón, vamos a quedarnos con el 28, pero quiero que busque alguien el Salmo 69, 21. Rapidito nomás, por favor. Salmo 69, 21. Otro que busque el Salmo 22, 18. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Usted cree que la persona que está diciendo esto y en ese tiempo de que se escribió este salmo, podría saber a qué se refería? De repente no, con toda seguridad que no sé, ni idea que se trataba de Jesús. Pero lo decía y de repente, hasta que de repente podría ser que no tuviera sentido lo que está leyendo. Pero hermano, tuvo sentido. Tuvo sentido. Mire, Juan 19, verso 24, unos versitos arriba. ¿Quién puede leer ese versículo? 19, 24. Está leyéndose el Evangelio de Juan, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a leer con esto en mente Salmos 22, 18. ¿Quién lo tiene? Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa. Eso es lo mismo, ¿no? ¿Qué cree usted que pensaba lo que leí en el Salmo sin antes pasar a todo esto? ¿De quién está hablando? De repente salmista, ay, pero ¿qué es esto, no? Y de repente se lo pasa por alto porque no es un tema que de repente de su gusto, ¿no? Pero, hermanos, está hablando del mismo Señor. Y está hablándolo él mismo en el Evangelio de Juan. Ahora, vayamos por favor, Juan 19, verso 36. Y otro que busque Éxodo, y no vamos a ir bien adelante, Éxodo 12, 46. A ver, ¿qué cosa dice Juan 19, 36? No será quebrantado hueso suyo. ¿Se acuerdan Jesús? Que querían doblarlo y romper su hueso. Ahora miren, Éxodo 12, 46. ¿Se da cuenta? Estamos en el Éxodo, el segundo libro. ¿Podría la gente imaginarse algo respecto a Jesús? De ninguna manera. Pero
Y tenemos más todavía, pero no lo vamos a hacer, hermano. Todas estas cosas ellos no la entendían, pero se cumplieron porque era la escritura de Dios, la palabra de Dios. A veces, mis hermanos, nosotros estamos en la misma situación, en la misma situación. Hermano mío, la Biblia contiene la voz de Dios. Y quizás cuando lees algo que te parece que no, esto no es para mi tiempo, no creo que pase nada porque esto de aquí es de hace muchos años, miles de años, y de repente no tiene valor para mí porque estoy en este 2021. No, piénsalo otra vez, por favor. Piénsalo otra vez que estás frente a la palabra de Dios. Piénsalo otra vez porque la palabra de Dios es eterna. No hay cosa, no hay ni una jota ni una tilde que no se vaya a cumplir. Esa es la palabra de Dios. Así que inclina tu cabeza, ten temor de Dios. Y Señor, esta es tu palabra y la voy a poner en el mismo rango de importancia cada una de sus palabras. Y si algo no entiendo, tendré temor de Dios, respeto a la palabra de Dios. En su momento, Él me va a revelar lo que Él quiere revelarme a su manera para mi vida. Inclinemos nuestras cabezas. Amado Dios, te damos gracias que nos permite, Señor, honrar tu palabra. Señor, nos quedamos cortos. Gracias, Señor, por los salmistas en este libro de los Salmos, que nos ayudan un poco, Señor, en nuestra insuficiencia para poder decir tantas cosas, Señor, sobre tu palabra. Gracias por tremenda ayuda, Señor, que tenemos con este libro de Salmos. Que podamos, Señor, así como el salmista, también cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.